Me presento, soy Pilar Rodríguez del Pozo, docente de Derecho Concursal y Cambiario, a cargo del grupo número 4. El tema que voy a desarrollar es el aval, que está contemplado por los artículos, o en los artículos 32, 33 y 34 del Decreto Ley 5965 del año 63, y en los artículos 51 a 53 de la Ley 24452 para cheque, con una mención para el cheque pago diferido en el artículo 54. Para comenzar, una pregunta: ¿qué es el aval? Es una garantía cambiaria típicamente personal. Para alegría, el aval es un acto unilateral, no recepticio de garantía, otorgado por escrito en el título o fuera de él, que en conexión con una obligación formalmente válida constituye al otorgante en responsable cambiario al pago. De esta definición surgen una serie de características que posee este instrumento, esta obligación cambiaria, que vamos a ir analizándolas un poco más adelante. En primer lugar, analicemos o veamos quiénes son los sujetos o las partes que intervienen en el aval. Tenemos dos partes, por un lado, o dos sujetos, el avalista y el avalado. Esta garantía, a su vez, puede ser otorgada tanto por un firmante de la letra como por un tercero. Es decir, que si fuera un tercero, es un nuevo sujeto cambiario que se obliga y que se incorpora a la cadena cambiaria. Si se tratara de algún firmante de la letra, tiene sentido, tiene razón de que se obligue cambiariamente en la medida en que al otorgar esta garantía cambiaria agrave la situación o la posición que tenía en la cadena cambiaria. Es decir, si quien era obligado de regreso otorga un aval a favor de un obligado directo. Por ejemplo, un endosante que otorgará un aval a favor del girado aceptante de la letra de cambio o a favor del librador del pagaré. De esa manera, tendría dentro de lo que es la cadena cambiaria una posición más gravosa al pasar a ser obligado directo en vez de obligado de regreso. No obstante, estar vigentes las dos obligaciones, la más gravosa prevalece sobre la otra. También se puede constituir el aval del aval, es decir, que quien a su vez ya ha otorgado un aval, a su vez reciba la garantía por parte de un tercero. En este caso, el avalista del avalista va a ocupar la misma posición jurídica que el primer avalado, existiendo entre ellos siempre la solidaridad cambiaria. Es decir, que los distintos avalistas van asumiendo obligaciones solidarias entre sí y con respecto también a los otros obligados cambiarios que se van sumando de esta manera a la cadena cambiaria que se va constituyendo con todos los firmantes. El avalista de esta manera va a ser obligado directo, se otorga la garantía a favor de un obligado directo o de quien asume una obligación directa como obligado directo, y si avala a un obligado de regreso, va a ser un obligado de regreso dentro de lo que es la cadena cambiaria. Es importante también destacar que el avalista puede asumir una obligación de tipo parcial. Esto es, no obligarse por el monto total del documento. No obstante, si nada dice, se considera que se obligó por el monto total del documento. Solo dos obligados cambiarios pueden asumir una obligación parcial. Estos son el girado y el avalista. Ellos pueden hacerlo porque son sujetos que podríamos denominar sujetos eventuales, es decir, que su obligación puede o no estar presente en el título. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el librador, porque el librador, que es quien le da contenido al documento, si quisiera obligarse por un monto menor, debería, al momento de la creación del título, consignar un monto inferior directamente. Por otra parte, si algún endosante quisiese asumir una obligación parcial, ello está expresamente prohibido por el artículo 13 del decreto ley. La ley también prevé la posibilidad de que dos personas avalen de manera conjunta a otra.
es decir, que existe la posibilidad de que haya coavalistas a favor de algún obligado cambiario. Por caso, Juan y Pedro, que avalan la obligación asumida por el segundo endosante. En este caso, hay que tener en cuenta que, en virtud de lo establecido por el artículo 59 del Decreto Ley 5965 del año 63, entre quienes asumen una misma obligación cambiaria, colibradores, coendosantes, coavalistas, no existe acción cambiaria y que sus relaciones se rigen por las disposiciones relativas a las obligaciones solidarias, pero no por el derecho cambiario. Diferente al caso de la balista, en donde sí se da la cadena cambiaria y en tal hipótesis existe solidaridad cambiaria entre ellos según la posición que cada uno ocupe en la cadena cartular. De tal manera, si abonar el título el avalista del avalista, éste tendrá a su vez acción cambiaria en contra de su avalado y de todos aquellos sujetos que le precedan en la cadena cambiaria a su avalado. ¿Por qué? Porque es un obligado solidario. En cuanto a los caracteres del aval, vamos a decir que son todos los caracteres de los títulos de crédito, porque se trata de una obligación cambiaria, dijimos que es una garantía cambiaria. Entonces goza de los mismos caracteres de los títulos de crédito: la solidaridad, la independencia, la abstracción, la literalidad, la autonomía. La única excepción a que se refiere es a la completividad. Ello se debe a que en el artículo 33 establece expresamente que el aval puede otorgarse en el mismo documento, en su prolongación, tal como ocurre con el endoso, o en un documento separado. Y esta es una excepción al principio de la completividad, tema que ahondaremos más adelante. Con respecto a la capacidad necesaria para otorgar un aval, es la misma que se necesita para librar los títulos de crédito, ya que se trata de un acto de disposición. En cuanto a las sociedades, en principio, el otorgamiento de un aval resulta difícil de determinarse como un acto que pudiera ser notablemente extraño al objeto social, dado que se trata de actos abstractos. Por lo tanto, van a quedar obligadas cuando actúen los representantes. El artículo 58, en su primer párrafo, parte final, establece que si se violara la representación plural al contraer obligaciones con títulos valores, no obstante ello, igual queda obligada la sociedad, salvo que el tercero tuviese efectivo conocimiento de que se está violando dicha representación plural. De esa manera se modifica implícitamente el artículo 9 del Decreto Ley 5965. Ahora vamos a marcar algunas diferencias con la fianza. El aval siempre es directo, independiente y solidario. La fianza siempre es accesoria. El aval es autónomo, la fianza no es autónoma. El aval es incondicionado y la fianza se puede condicionar. En el aval existe el beneficio de excusión. En la fianza, en el aval no existe el beneficio de excusión. En la fianza sí, salvo en las hipótesis previstas por el artículo 2013 del Código Civil y Comercial. En el aval se pueden oponer las defensas que surjan de la situación personal de cada uno, ya que se trata de un derecho literal y autónomo. Por lo tanto, no se pueden plantear las defensas que podría tener el avalado. En la fianza, el fiador se subroga en los derechos del afianzado y su derecho de repetición puede verse enervado si no opuso las excepciones que tenía en contra del deudor principal. Y ahora sí, una diferencia que es muy importante. El aval es formalmente accesorio. La fianza es formal y sustancialmente accesoria. Y eso marca una diferencia muy importante, porque esto quiere decir que para la validez del aval se requiere que la obligación avalada sea válida desde el punto de vista formal. Por ejemplo, dado que el endoso parcial es nulo, si se avalara a quien ha realizado un endoso parcial, la obligación del avalista no sería válida, dado que la obligación
garantizada no es válida por un vicio de forma. Ahora, si yo otorgara un aval a favor de quien era incapaz al tiempo de asumir la obligación cambiaria, dado que eso se trata de un problema sustancial y el aval no es sustancialmente accesorio, no podría el avalista, llegado el caso, escudarse en la incapacidad de su avalado, cosa que no ocurre en la fianza, que, insisto, es tanto formal como sustancialmente accesoria. Esto tiene que ver con el hecho de que las obligaciones cambiarias son independientes en virtud de lo establecido también por el artículo 7 del decreto ley 5965. Con respecto a la ubicación del aval, esto tiene que ver y se vincula directamente con un tema que es importante, que es el rigor cambiario. El artículo 33 establece que la simple firma puesta en el anverso del título que no corresponde al girado o al aceptante, y allí debió decir librador y no aceptante, se entiende que es un aval otorgado a favor del librador. Es decir, la simple firma en el anverso del documento sin aclaración mayor. ¿Por qué a favor del librador? Porque es el obligado cambiario que nunca puede faltar en la hipótesis de que exista un título de crédito o de que pueda existir un título de crédito. El girado podrá aceptar o no, el documento o el título podrá circular y sumarse nuevos endosantes, pero la obligación que nunca puede faltar es la del librador. A eso se refiere el artículo 11 cuando habla de los títulos en blanco y títulos incompletos, marcando una distinción de grado entre título en blanco y título incompleto. Y decimos que el título en blanco es aquel que al menos consta con la firma del librador. Por eso es que esta presunción que establece la ley, de que cuando se inserta la simple firma en el anverso del documento y no se aclara a favor de quién se hubiera otorgado el aval, se entiende otorgada a favor del librador, que es la firma que siempre va a estar para que podamos hablar de un título de crédito. En este sentido, también podríamos marcar una distinción en cuanto a distintos tiempos del documento, dado que podría ocurrir que en un primer momento la obligación que se quiso avalar no haya sido perfeccionada, por ejemplo, avalo al girado que todavía no aceptó, si con posterioridad del girado insertara su firma, al tornarse válida desde el punto de vista cambiaria la obligación que yo quise avalar, en ese momento o a partir de ese momento el aval sería válido. Ahora, hasta tanto no se materializara la firma del girado, ese aval no sería válido, dado que depende de la validez formal de la obligación avalada. Entonces, en tanto y en cuanto no haya sido todavía consignada la obligación que yo quiero avalar, el aval no sería válido. Lo que no quiere decir que el aval haya sido condicionado. Ahora, ¿cómo se materializa el aval? El aval se materializa con la simple firma del avalista, que puede estar puesta en el anverso sin ninguna aclaración, y puede también hacer alguna mención o algún agregado indicando por aval, en garantía o alguna otra equivalente. Insisto que la ley establece que en la hipótesis de que no se especificara a favor de quien se ha otorgado, se presume que ha sido otorgado a favor del librador. Con relación al plazo para la materialización del aval, podemos decir que se aplican las mismas reglas que para el endoso. Esto es, el endoso se puede realizar correctamente, con todos sus efectos hasta el momento del vencimiento del documento y aún después del vencimiento, siempre que sea antes de la realización del protesto. Igual regla se aplica para la posibilidad de la aplicación o de la materialización del aval. Con respecto a las acciones que se pueden iniciar en contra del avalista, esto se va a tratar según a quién se avaló. Si avalé a un obligado directo, voy a responder como obligado directo y en consecuencia la acción en contra de ese avalista prescribe a los 3 años y no caduca. Si se avaló a un obligado de regreso,
la acción en su contra prescribe al año y caduca en la medida en que no se formalizara en tiempo oportuno el protesto, salvo que el título tuviese incorporada la cláusula sin protesto que prevé el artículo 50 del decreto ley. A su vez, si el avalista abona el monto de la letra, tiene derecho a que se le haga entrega del documento para poder así iniciar las acciones de repetición en contra, de reembolso, en contra de su avalado y de todos aquellos que le precedan en la cadena cambiaria. Tengamos presente que el avalista no ha sido portador del título legítimo, simplemente ha otorgado un aval. El aval por documento separado, que está expresamente contemplado en el artículo 33, si bien contraría el principio de completividad, como la propia ley lo admite expresamente, ya la doctrina es unánime en admitirlo. Lo que sí podemos decir es que resulta necesario para poder ejecutar ese aval contar tanto con el documento principal como con el documento separado en el cual fue otorgado el aval. El artículo exige que al momento de otorgarse el aval por documento separado deberá indicarse el lugar en el cual el aval, ha sido otorgado. Lo que no resulta necesario es que sea otorgado o librado este aval por documento separado en el mismo soporte que el documento principal, es decir, puede ser uno en papel y el otro en cartulina. Lo que sí se exige en el caso del decreto ley, la indicación del lugar de otorgamiento, requisito que no es contemplado en la ley de cheques. Sin lugar a dudas, esta posibilidad del aval por documento separado abre la puerta a la posibilidad del otorgamiento de los avales generales y los avales sobre título futuro, cuya validez va a depender del nacimiento posterior de esas obligaciones, es decir, que quedan en alguna manera condicionados a que esa obligación futura con posterioridad nazca. Con respecto al aval en el cheque, en el artículo 51-53 se contempla y en el artículo 54 se admite de manera expresa que el banco girado avale los cheques de pago diferido. Y esto es importante destacar porque esta es la única circunstancia en la cual el banco girado puede asumir una obligación cambiaria. En el documento separado, en el aval por documento separado, en el caso del cheque, la ley no exige que se indique el lugar de otorgamiento. Sí exige la ley que el aval debe contener el nombre, el domicilio, el quit o el quil, según reglamenta el Banco Central. Y tengamos en cuenta que para las sociedades, según el plenario Quilpe, donde quiso decir sede social y no domicilio, ya que el domicilio puede ser solo para la jurisdicción administrativa de la sociedad. En conclusión y a modo de síntesis, como para tratar de cerrar esta pequeña charla, el aval como garantía cambiaria goza de todos los caracteres de los títulos de crédito. Para su validez requiere de una obligación formalmente válida, no es necesario o no es sustancialmente accesoria. La ley establece que la simple firma en el anverso del documento, que no pertenece al aceptante ni al librador, se considera un aval otorgado a favor del librador. Y el avalista ocupa la posición jurídica de su avalado. Por otra parte, está expresamente permitido el aval por documento separado y a su vez la ley de cheques admite de manera expresa que en el cheque de pago diferido el banco girado puede otorgar un aval a favor en ese documento, pasando a ser en tal hipótesis obligado cambiario. Bueno, espero que este tema les haya resultado útil y quedo a disposición de todos ustedes por cualquier pregunta.